Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El dramaturgo español Alejandro Casona escribió: si eres feliz, escóndete, no se puede andar cargado de joyas por un barrio de mendigos, no se puede pasear una felicidad como la tumba tuya por un mundo de desgraciados. Desde los más antiguos registros pictóricos que tenemos de la humanidad, las representaciones de los hombres tuvieron y estuvieron acompañadas por joyas. En su Naturalis Historia, Plinio el Viejo habló de los zafiros, las esmeraldas, los ámbares, que las legiones romanas buscaban por todo el continente. La joyería y la búsqueda de gemas preciosas distinguieron desde el inicio al Homo sapiens como un animal extraño en búsqueda de piedras brillantes y translúcidas. La literatura se percató de esa particularidad desde el inicio. Amatistas, ámbares, esmeraldas, jades, jaspes, cuarzos y diamantes han poblado las historias como el mayor símbolo del éxito social y también como el brillo oscuro de la ambición y el absurdo de la acumulación de gigantescas riquezas. Hoy vamos a hablar de joyas y tesoros, todos estos en la literatura. Francisco de Quevedo lo dejó escrito en una página perfecta. El avaro visita su tesoro para traerle a la memoria que es su dueño, carcelero de su moneda. Y como todas las semanas, usted ya lo sabe. Le recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Las piedras preciosas han despertado a lo largo de la historia inquisiciones místicas y pesquisas científicas. Durante la Edad Media apareció una importante cantidad de tratados de mineralogía. Estos tratados eran conocidos como lapidarios. En los lapidarios se registraban las gemas, minerales con propiedades mágicas cuyas cualidades se creía les eran asignadas por los astros y la divinidad. Aristóteles, el gran precursor de este tipo de documentos, sirvió a los alquimistas y los lapidarios como guía y maestro. Uno de los más citados lapidarios fue elaborado por el rey X de Castilla. Conocido como el Sabio, usted lo sabe, llaman la atención algunas de las categorías que clasificaban las gemas, particularmente su relación con los 7 planetas de los que entonces se tenía conocimiento. De acuerdo con los documentos del lapidario del Sabio, el Sol, considerado entonces como un planeta, estaba conectado con los diamantes, las anguinas, las cronarlinas, el oro y los rubíes. Júpiter con las jergonzas amarillas y las esmeraldas. Marte con las magnetitas. Mercurio con los corales, las preseas y las magníficas. Venus con los pericles y las calcedonias, Saturno con los jaspes verdes y la Luna con los besares. En la clasificación relacionada con los colores de las piedras preciosas, el zafiro posee las más variadas y nobles virtudes gracias a que su tono azulado es idéntico al del mismo cielo, mientras que el verde intenso de la esmeralda, que supera en tono a la hierba, provoca un estado anímico de serenidad y sosiego espiritual. En algunas ocasiones, el color indicaba la constitución material interna de la piedra. En otras, hacía referencia a su grado de opacidad y luminosidad. Si ponemos en relación esta característica lumínica con el simbolismo cristiano, se advertirá que aquellas piedras que poseen un mayor brillo deben de ser de mayor calidad, identificándose con Dios o Cristo. Así, el rubí, al ser verdadera luminaria de Cristo, posee la capacidad de resplandecer en medio de las tinieblas, convirtiendo la noche en día, como si fuera una antorcha, gracias a su imitación de Cristo, quien decían alumbraba el mundo. Desde entonces, la humanidad ha buscado en el resplandor de las piedras la justificación de sus creencias y la legitimidad de su jerarquía. La Iglesia y el Estado
han cubierto de joyas sus palacios. Pero como dijo Chesterton, la edad de oro retorna a los hombres cuando solo sea momentáneamente y se olvidan del oro. Recuerde usted que puede encontrar el guión íntegro de nuestros programas y la bibliografía completa de las recomendaciones y comentarios en nuestras redes sociales. Tenemos X, Instagram, Substack y YouTube. Ahí puede encontrar el programa que usted está viendo hoy en estreno. Síganos para tener siempre algo a la mano que leer. Alguna joya, por ejemplo. En la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, un mapa anuncia con una X roja algo más que un botín enterrado. La promesa del oro impulsa la travesía del joven Jim Hawkins, que sigue las líneas trazadas por un pirata muerto. El tesoro aparece como una fuerza que altera el juicio de quienes lo buscan y revela la fragilidad de sus decisiones. Las joyas, las monedas y los cofres cargan una historia silenciosa, guardan rastros de vidas anteriores y muestran que la riqueza puede transformarse en un peso difícil de asumir. La fortuna esconde siempre una maldición. El personaje tramado por Stevenson lo entiende mientras avanza entre marineros que disimulan la codicia bajo gestos de camaradería. La violencia ligada al tesoro aparece incluso antes de llegar a la isla. Esta novela se convirtió en un clásico universal, usted lo sabe, y en fábula moderna por la naturalidad con la que retrató la ambición y los juegos de poder en un mundo arquetípico. El mapa es el primer objeto que introduce el misterio. Stevenson lo dibuja con marcas irregulares y una cruz simple. Ese trazo basta para abrir un mundo de sospechas, tormentas y alianzas frágiles. La isla es el destino, la casa y el refugio del arca codiciada. El pirata Long John Silver encarna la ambición más viva. Para él, el tesoro representa un camino hacia el poder y su cuerpo maltratado es el retrato de los efectos de su ambición. Todo su cuerpo está marcado con viejas cicatrices y le falta una pierna. El joven Jim Hawkins, en cambio, descubre que la búsqueda transforma su modo de mirar el peligro y la lealtad. Cada moneda hallada revela algo sobre la naturaleza humana. Stevenson dejó aquí, en escribir, este libro que tengo aquí, Ensayos sobre literatura, está publicado por Páginas de Espuma. Aquí dejó ensayos sobre literatura que antes que la historia tuvo el mapa que él mismo dibujó una tarde de ocio. En su ensayo Mi primer libro, La isla del tesoro, escribió: cuando me detuve en mi mapa, los futuros personajes del libro empezaron a revelarse con claridad entre los bosques imaginarios. Con rostros pardos y brillantes, armas salían de sus escondrijos. Estos son los dos libros de ensayos de Robert Louis Stevenson. Este gran autor, a quien Borges admiró tantas veces, tantos años y tantos libros. Una de las más grandes novelas de la literatura universal toma curso en la Rusia imperial del siglo XIX. Me refiero a Ana Karenina, de León Tolstoy, quien tramó una historia de traición en el seno de una familia inmensamente rica. Ana Arkadievna Karenina llega a San Petersburgo para calmar el torbellino familiar que la infidelidad ha instalado en casa del príncipe Oblonsky. Su llegada da inicio a la historia de intrigas, desventuras familiares, banquetes, bailes oficiales, matrimonios suntuosos y miles de rublos que marcó con fuego la historia de la narrativa universal. Hemos traído a esta sección el gran inicio de Ana Karenina. Yo traigo aquí un libro que es de Aguilar. En aquellos años se compraban estos libros a plazos, pero hay muchas otras ediciones de Ana Karenina. Usted sabe,
La primera línea de esta novela es una de las frases más citadas de la literatura. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Escuche usted. Todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia desgraciada tiene un motivo especial para sentirse así. En casa de los Oblonsky andaba todo trastocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa y se había ido apresurado a declararle que no podía seguir viviendo con él. Semejante situación duraba ya 3 días y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluso los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya sentido y que incluso en una posada se encuentran más unidos los huéspedes que lo que ahora sentían ellos entre sí. El tercer día después de la escena tenida con su mujer, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsky, Stiva, como le llamaban en sociedad, al despertar a su hora de costumbre, es decir, a las 8 de la mañana, se halló, no en el dormitorio conyugal, sino en su despacho, tendido sobre el diván de cuero. El escritor francés Honoré de Balzac, novelista mayor de la literatura universal, digo yo que estudié letras francesas, pasó la vida entera tratando de encajar en las más altas esferas de la aristocracia parisina. A partir de 1831, desde su primera novela, La piel de Zapa, el escritor incrustó una joya al medio de su nombre. Pasó de ser Honoré Balzac a Honoré de Balzac. Mandó grabar estuches, pintó en su coche un blasón y defendió la falsa alcurnia de su nombre hasta el último de sus días, firmando así las 84 novelas que componen la comedia humana. Escuchó usted bien, 84 novelas. Su obsesión malograda con el lujo y la elegancia contrasta con el éxito imperecedero de su creación literaria. Gracias a sus aspiraciones de reconocimiento y grandeza, Honoré de Balzac no tuvo ningún año tranquilo. Los hábitos frenéticos de su escritor irrepetible, capaz de empezar y terminar una novela durante la madrugada, le permitieron generar buenas sumas de dinero. Sin embargo, Honoré de Balzac le importaba tanto el destino de sus personajes como las consideraciones que los altos círculos literarios tuvieran de él. Así que los miles de francos que caían en sus manos eran despilfarrados en botones de oro cincelados para sus casacas, en costosos tiburis, tirados por caballos finos, en chalecos de seda y de brocado, en impertinentes de oro. Así lo cuenta el escritor austriaco Stefan Zweig en Balzac, una biografía. El resultado del impacto personal que quiso crear Balzac en la sociedad, dice Zweig, fue un desengaño y tuvo consecuencias funestas para su reputación como escritor. Su tentativa por mostrarse como un dandy elegante seguirá teniendo pésimos resultados durante toda su vida. Al principio, Balzac no tiene todavía acceso a los salones de Faubourg Saint-Germain, a los palacios de las grandes embajadas. Lo tiene solamente a la salita de conversación de Madame Récamier y a los salones literarios de Madame Delphine Gay y de su hija, salones de señoras que, a pesar de que la aristocracia oficial se mantiene apartada de ellas, quiere hacerle competencia a la aristocracia literaria. Pero también en ese círculo menos exigente, la elegancia pomposa, presumida, forzada de que hace gala Balzac resulta de efectos catastróficos. Nieto de campesinos, hijo de burgueses, plebeyo, incorregible, ya simplemente por su complexión, Balzac puede alimentar esperanzas de impostar la apariencia y las maneras de la aristocracia. No hay buizón, no hay botones de oro, no hay gola randada que puedan dar apariencias de veras aristocráticas a este plebeyo de baja estofa, obeso, de mofletes encarnados, que habla en voz alta y sin cesar y que penetra en toda reunión social retumbando como una bala de cañón, tan solo
un ocioso, tan solo una naturaleza propensa a las excentricidades, encontrará tiempo y perseverancia para dárselas de elegante a todas horas, lo cual ya de por sí es una especie de arte. Y Balzac, que se aparta solamente una hora de su trabajo en su manera de arreglarse, revela claramente su precipitación. La combinación de colores de su casaca y de sus calzones llevó a Delacroix a la desesperación. Este es el libro, y estos son los 2 tomos de Stefan Zweig. Son biografías 1 y 2 y están publicadas por Acantilado. Es un tesoro, es una maravilla que penetra y define las vidas de escritores y escritoras. Stefan Zweig y Honoré de Balzac. En el taller de la otra aventura, usted ya lo sabe, tocamos asuntos, temas, libros, películas que tienen que ver de algún modo con el tema de la emisión que hemos elegido. Hoy traigo 3 libros. El primero es Grandes emociones y pensamientos imperfectos, del gran escritor brasileño Rubén Fonseca. El protagonista, un director de cine adaptando Caballería Roja de Babel, se convierte en un traficante de joyas, gracias a un sueño recurrente que le anuncia la ubicación exacta del diamante florentino, un tesoro buscado por siglos. Gran novela. Grandes emociones y pensamientos imperfectos. Así define y dice Fonseca que son los sueños. Ahora, traigo otro libro. Son las cartas de Tolkien. Usted sabe, El Señor de los Anillos. Un anillo sagrado es el centro de la alegoría sobre el poder con que Tolkien inauguró la fantasía moderna. Y traigo aquí, en Los Imprescindibles, este libro de Luis González Obregón, cronista mayor de la Ciudad de México. Aquí se encuentra la crónica en la cual se cuenta el día en que Cortés y los suyos salieron huyendo una noche, perseguidos por el ejército mexica. Fue la llamada Noche Triste. Iban cayendo los españoles sobre las acequias, hacia los canales, cargados de oro. Era el oro del rey Carlos V. Ese oro se perdió para siempre y se dice que en algún lugar del subsuelo podría encontrarse. Ahora bien, vamos al cine. La Perla. Emilio el Indio Fernández grabó esta gran película mexicana actuada por María Elena Márquez y Pedro Armendáriz. Ganó un Globo de Oro y ya saben ustedes quién hizo la fotografía, ni más ni menos que Gabriel Figueroa. La Perla, joyas, traición y venganza. En el taller de la otra aventura.
De la mesa de novedades, mire usted, le cuento una pequeña historia. La editorial Planeta ha puesto a circular de nuevo los libros fundadores de aquella gran editorial que sigue siendo una magnífica casa de ediciones, Joaquín Mortiz. Le ha hecho un nuevo diseño y ha escogido algunos de los libros que le dan su característica, su perfil editorial a Joaquín Mortiz. Es decir, es el relanzamiento de Joaquín Mortiz. Tenemos El complot mongol de Rafael Bernal, tenemos Farabef de Salvador Elizondo, Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos, Confabulario de Juan José Arreola y Beber un cáliz de Ricardo Garibay. Ni más ni menos. Tengo entendido que la editorial seguirá publicando aquel catálogo en el cual gente como yo empezó a leer, yendo a librerías como La Zaplana, como la Hamburgo y como la Librería Universitaria. Hoy han desaparecido como tantas otras librerías. Hay que celebrar el nuevo Joaquín Mortiz, tradición, cultura y un gran editor. En el diccionario de la Real Academia Española se puede leer: perla, concreción nacarada, generalmente de color blanco agrisado, reflejos brillantes y forma más o menos esferoidal, que suele formarse en el interior de las conchas de diversos moluscos, sobre todo en las madreperlas. Se estima mucho en joyería cuando tiene buen oriente y es de forma regular. En el año de 1852, la imprenta de Juna R. Navarro publicó en México una traducción del italiano al español del libro Antigua o Baja California, escrito por el jesuita Francisco Javier Clavijero. Estos textos de Clavijero habían sido publicados originalmente en 1789 por editores venecianos. Ahí escribió: aunque la antigua Baja California comenzó desde su descubrimiento a adquirir celebridad por la abundancia de perlas que hay en el mar vecino, como apenas era conocida sus costas y casi nada se sabía de las costumbres de sus habitantes, no hubo en los 2 últimos siglos quien emprendiese a escribir su historia. El escritor californiano John Steinbeck leyó las páginas de Clavijero antes de emprender un viaje que habría soñado durante años. En 1940, cuando el autor de Las uvas de la ira buscaría un pequeño barco sardinero para recorrer las costas de California y Baja California en compañía de su amigo el biólogo marino Ed Ricketts. Mientras en Europa la guerra amenazaba con hacerse mundial, Steinbeck y Ricketts recorrieron durante 6 semanas más de 4,000 millas, desde la bahía de Monterrey, en California, hacia el sur, bordeando la península, hasta adentrarse en el Mar de Cortés, prácticamente ignoto en aquel entonces. Producto de aquel viaje, Steinbeck conoció una historia, un caso típico de un lugar como aquel. Se trataba de un muchacho indio que encontró accidentalmente una perla, una pieza de un tamaño tan grande que le permitiría no trabajar nunca más, casarse con quien quisiera, hacer felices a los que lo rodearan, comprarse misas por adelantado y evitarse el purgatorio. Cuando el muchacho quiso vender la perla, su suerte comenzó a cambiar, pues ningún corredor de joyas le ofreció lo que él creía que valía su hallazgo. Enojado, se arrastró hasta las costas de La Paz y allí lanzó la perla al mar, tan lejos como pudo. Cuenta Steinbeck que después de aquello, el muchacho volvió a tener su libertad, con su alma en peligro y su alimento y cobijo inseguros, pero feliz y de buena gana por ello. Para Steinbeck, aquella historia era probablemente cierta, pero inverosímil, quizá demasiado razonable. Déjeme leerle este poema como una joya. El oro de los tigres, de Jorge Luis Borges. Hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino? Detrás de los barrotes de hierro
sin sospechar que era su cárcel. Después vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus. El anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos, y estos 9, y no hay fin. Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica. Oh un oro más precioso, tu cabello que ansían estas manos. Jorge Luis Borges, El oro de los tigres. Ya lo sabe usted, como todas las semanas, aquí habrá un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El oro aumenta la sed de oro y no la sacia. Publio Sirio. Nosotros nos vamos, pero los dejo aquí con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.